Buenas tardes, estamos a ya 10 de junio y eh, está con ustedes nuevamente Darío Alarcón Hunter en representación de Quality. ¿Qué es lo que nosotros nos gustaría conversar con ustedes en el día de hoy? Es un poco nueva cuarentena, ya estamos terminando un mes de cuarentena y vamos a una quinta semana de cuarentena. Entonces la pregunta lógica es, ¿se justifica la ampliación de la cuarentena? ¿Seguir de nuevo en esto? ¿Estaremos haciendo algo mal? ¿Qué pasa con los casos nuevos que ayer teníamos 3.000 y tanto, hoy día tenemos casi 6.000 de nuevo? ¿Cómo podemos leer esa información cuando estamos dando datos aislados con los informes diarios? Bueno, se supone que los periodistas debían ayudarnos a hacer esto, pero ya hemos visto qué pasa con la calidad de periodista. Están muy preocupados de cosas que no tienen realmente ninguna importancia. Y además no saben leer los números, porque ellos están muy preocupados de que Puente Alto tiene los mayores, la mayor cantidad de casos nuevos. Pero es lógico, son una de las comunas más populosas de Santiago. Entonces, no entienden que la tasa de incidencia es lo que tenemos que mirar para poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Pero bueno, esa es un poco la labor que modestamente he querido cumplir para poder hacer verdad de qué es lo que está ocurriendo en esto del coronavirus en nuestro país. Y lo primero que yo quiero hacer es algo que me, me preocupa, pero lo entiendo desde el punto de vista de los datos. ¿Qué me preocupa? Que día a día estamos teniendo un ascenso en la cantidad de casos nuevos. Si ustedes ven acá, esto es solamente mayo. Estábamos con un promedio semanal de 1.100 y tanto, pasamos a 1.600 y tanto, y aquí seguimos y ya estamos en 4.900 y tanto. O sea, no paramos de subir. Pero aquí es donde me llamó la atención en los datos esta otra situación. Que hasta acá nosotros veníamos con las camas. Subían los casos nuevos, subían las camas. UCI. Suben los casos nuevos, suben las camas. Suben los casos nuevos, suben las camas. Pero vean ustedes lo que ha pasado en estos últimos días. Suben los casos nuevos, bajan las camas. Siguen subiendo los casos nuevos, siguen bajando las camas. ¿Cómo así? O sea, se rompió esta tendencia. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, ya vamos a buscar la explicación por el lado de los exámenes PCR. Porque lo que nos dicen los datos es que hay gente, por muchos que pesquisemos nosotros estos que se llaman asintomáticos, muchos de los cuales nunca llegaron hace un mes atrás o un mes y medio atrás, nunca llegaron a hacer una consulta y por lo tanto no fueron evaluados por un PCR. No es que al momento del examen no tenían síntomas, probablemente nunca tuvieron ni van a tener síntomas, o si los tienen van a ser muy leves, como una tusecita, a lo mejor una pérdida de olfato, y ahora lo estamos detectando. Pero justamente esa gente ni ahora ni antes llegaba a una UCI. Entonces, incluso muchos de estos, los con síntomas que estamos identificando hoy día, tampoco deben o van a llegar a una UCI. Eso es lo interesante de lo que está ocurriendo. Porque ya cuando con este festival de casos nuevos que tenemos todos los días, que ya no sabemos qué hacer, resulta que la situación que nos debe importar sin duda por el lado de la infraestructura es que la presión sobre la infraestructura va disminuyendo, no aumentando. O sea, hemos ido, dése cuenta usted, aquí en 2 semanas
subimos en 1000 casos nuevos. Y resulta que en las mismas 2 semanas bajamos en camas prácticamente 33 y acá en UCIs bajamos en prácticamente 20 UCIs, o ventiladores mecánicos. Aquí bajamos prácticamente 33 UCIs, aquí bajamos 20 ventiladores mecánicos y tenemos muchos más contagiados activos. O sea, parece que no es tan malo todo. Sí, es cierto que estamos detectando muchos casos asintomáticos, pero parece que son más de esos que también están ahí con los sintomáticos. Así es que estamos aprendiendo. Sin duda que estamos aprendiendo día a día, pero ya las proyecciones que uno podía hacer respecto de qué es lo que iba a pasar, parece que ya no son tan espantosas. Permíteme mostrarles ahora algo que estuve visualizándose, me quedó una curva bonita, no pueden negarlo. Pero ¿qué es lo que es esto? Es una regresión, donde digo yo, oye, ¿qué pasa a medida que yo aumento los PCR? Uno podría pensar que van a aumentar los casos nuevos del país. Bueno, porque esto es PCR informado a nivel de país. Pero vean ustedes la curva curiosa que nos da. Bueno, aquí es porque estábamos en una etapa muy inicial, la variación pareciera que no se ve mucho. Pero pensemos aquí, llegó un momento cuando llegamos a 7.000 y tantos PCR diarios, que esto empezó a subir. Más PCR, más casos nuevos. Y se empezó a comportar casi linealmente. Pero llega un punto en que ya pareciera, y recalco, pareciera, que esto tiene tendencia a estabilizarse. O sea, ya no somos capaces de encontrar más casos nuevos. A esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por los intervalos de confianza que están aquí en verdecito. No quiero latearlos con eso, pero indudablemente que la incertidumbre de estos datos, como hay menos datos aquí, empieza a aumentar. Por lo tanto, esta colita puede que siga hacia allá cuando tengamos más datos. Si es que seguimos en esta pista de hacer 21.000, 25.000 PCR, no lo sé. Por ahora, con la información que tenemos hasta ahora, a medida que aumentan los PCR, ya no se logran detectar más, demasiado más los contagiados activos. Pero hay otra cosa que es tan interesante como la anterior. Que fíjense ustedes lo que pasa con los ventiladores mecánicos. Usé los ventiladores mecánicos porque es lo que nos está penando. Esto es el intervalo de predicción, ¿ya? Y este es el intervalo de confianza. No vale la pena entrar en ese detalle, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Que a medida que empiezan a aumentar los casos nuevos, como que la gente que va a ventilación mecánica empieza a disminuir porcentualmente. Eso es lo que digamos que mientras una curva sube, y la voy a volver a repetir, porque esta es la explicación de por qué razón en nuestro diseño acá los ventiladores mecánicos bajan y estos suben. ¿Por qué razón? Porque ya la gente que estamos detectando no son personas que vayan a ir a parar a una UCI. Tienen síntomas, sin duda, pero es gente que va a poder pasar adelante con la enfermedad. Algunos de ellos van a caer a camas normales, ¿ya? Otros van a quedar en UCI y otros van a llegar a ventilación mecánica. Algo también de esto puede estar influyendo en la nueva modalidad con oxígeno forzado que están utilizando y que está aliviando a muchos pacientes de pasarlo a ventilación mecánica, que es un poquito más invasivo y cuesta más recuperarse también. O sea, hay varias cosas que están pasando, pero
mirado desde el punto de vista de los datos, vean ustedes lo que pasa. Entonces, ¿esto es una buena noticia? Por supuesto que sí. Porque si esto hubiera sido absolutamente lineal, vean ustedes lo que podría pasar. Podríamos estar como 2.000 o 3.000 ventiladores mecánicos, que en estos momentos no tenemos. O sea, en buena hora que estamos detectando muchas personas asintomáticas, porque eso nos permite colocar controles. ¿Para qué? Para que las personas más débiles para enfrentar la enfermedad no se contaminen. Y en ese sentido, creo que el gobierno, con la irrupción de estas residencias sanitarias, tiene que lidiar con eso. Así es que aquí está la explicación entre estos dos gráficos que yo les he presentado por primera vez a ustedes. Explican este comportamiento de que se haya desacoplado las camas UCI y los ventiladores mecánicos de los casos nuevos, porque de esos han aumentado esas personas que estamos detectando ahora, pero que no van a llegar a hacer una enfermedad de cierta gravedad. Dicho lo anterior, tenemos que ver ahora, bueno, ¿qué pasa con el resto del país? Fíjense ustedes las cuarentenas. Claramente las cuarentenas ya no están siendo eficaces. Vean ustedes, teníamos como la anterior como que nos hizo presagiar que esto debería bajar. ¿Y qué nos dice el conteo del día 7 de junio? 3 días atrás. Subió la región metropolitana. A pesar de que ya tenemos 3 semanas de cuarentena prácticamente. 21 días. Y no afloja. ¿Por qué? Bueno, ya estamos empezando a entender las causas. El desplazamiento que haya tenido, pues ya vamos a ver lo que pasa en comunas menos complicadas. El desplazamiento hacia la zona sur, donde justamente se presentan situaciones de hacinamiento y otras situaciones que las personas no pueden quedarse en casa porque si no, no comen. Hoy día veía un señor que lo entrevistaban, dijo, pero el señor usted anda contaminado, o sea, tiene que estar en cuarentena por salud. Y el tipo dijo, bueno, ¿y qué quiere que haga si yo necesito comer? Esa es la realidad. La gente no es que sea irresponsable. También, bueno, sí es irresponsable con el resto, pero tenemos que resolver el problema a él. Y en eso está el gobierno con todos estos, lo que volvimos a escuchar hoy día con el bono emergencia, más las cajas y muchas otras cosas más que vamos a tener que seguir apoyando. Porque si ustedes se fijan, Tarapacá es metropolitana, pero vean ustedes ahora por qué razón Valparaíso. Vean ustedes, Valparaíso ya viene subiendo hace 4, 7, hace 14 días que Valparaíso no paraba de subir. Y ahora cuando ya va en 56 habitantes por cada 100.000, me refiero a la región, se decide cuarentena para la comuna de Valparaíso y la comuna de Viña del Mar, que son de las más populosas, porque San Antonio ya la tenía. Aquí solamente quise poner San Antonio para que ustedes vean que hay una gran diferencia entre lo que ocurre en San Antonio y lo que ocurre en la región. Sin duda, este está tirando para arriba los números. Y es por eso que partió antes. Pero ahora ya, como esto no cambia, y vean Maule, tampoco cambia. Entonces, como que la gente parece que la pillería del chileno se las arregla para poder empezar a burlar el control. Ah, yo quiero ir al supermercado, pero tengo 2. Ah, pero también puedo ir al doctor. Entonces voy al doctor. Ah, pero también puedo ir al banco. Ah, entonces voy a ir al banco. Aunque quiere salir a pasear al perro. Da lo mismo. Entonces, bueno, eso nos pasa la cuenta. Veamos ahora lo que está ocurriendo en este 199. Ay, me equivoqué aquí, discúlpenme.
estos valores no son los que debía haber puesto, porque este valor en estricto rigor es 221, este de aquí es 237, este de aquí es, no lo tengo, pero este de acá es 110 y este es 74. Discúlpenme, no actualicé esa cifra. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes evalúen la tendencia. Les pido excusas, por favor, por el error. Bueno, mirando ahora lo que está ocurriendo en Recoleta, en Independencia. Vean ustedes, en el informe anterior estábamos cantando victoria porque la granja había empezado a descender. La granja ya tiene un mes de cuarentena. Y vean ustedes lo que pasa. ¡Pum! La gente ya no puede seguir aguantando. No podemos pedirle a una persona que tiene una casita de 50 metros cuadrados o una mediagua de 15, 20 metros cuadrados, donde viven 4, 5 personas, o si es más grande, 20, 30 personas, que sigan en cuarentena. Esa gente va a salir porque además se da cuenta que ya no tiene para vivir. Y los apoyos, tal como lo dijo el presidente muy bien hoy día, es un alivio, no es una solución. Es para que pasen menos penuria, pero no es para resolver el problema. Entonces, esta es la situación. Y vean ustedes Las Condes, que venía bajando también, pero ya como que se tiende a estabilizar, porque uno le empieza a sacar el pillín a la cuarentena, se la arregla para hacer cuarentena, y desgraciadamente eso atenta contra la parte sanitaria nacional. Y solo como referencia, ya que a los periodistas les encanta tanto hablar de cosas, Puente Alto tiene 2.16, va subiendo lentamente, pero sin duda tiene el mismo problema que tienen estas otras comunas, que es muy difícil que la gente haga cuarentena por su condición de hacinamiento y también porque la ayuda que le está llegando a través del Estado no es lo suficiente como para paliar sus necesidades. Bueno, veamos qué lo que va a ocurrir en los días que vienen. Sin duda, después de ver las cifras, no cabe duda que tenemos que seguir encerrados. ¿Y qué podemos esperar? ¿Que los números mejoren? Si no hacemos nada distinto, yo creo que no. Ya estamos viendo que la policía, con la colaboración del ejército o de las Fuerzas Armadas, más bien, dependiendo de las comunas, están empezando a ser un poquito más rigurosos. Pero por otro lado, uno dice, oye, pero la justicia, ¿qué hace la justicia? Un señor por ahí salía, lo han detenido 16 veces por no respetar la cuarentena. Y usted mañana lo pueden detener la número 17. ¿Y ustedes creen que ese señor va a cambiar? ¿Ustedes creen que la justicia va a hacer que ese señor cambie? Por ahí me enteré, no tengo la información, de que a una patrulla, a una persona le había tirado el auto encima, dispararon al aire, y ahora resulta que la patrulla militar es la que está siendo demandada. Bueno, uno dice, ¿dónde está la justicia? O sea, ya como que queda claro, pero nadie se atreve a decirlo. Las Fuerzas Armadas con su armamento, los carabineros con su pistola, están para tenerla ahí, guardadita, porque no la pueden usar. Entonces, cuando las personas saben que las armas no se van a usar, la gente va a hacer lo que le parezca más apropiado, arrancar y evitar una eventual multa de 40.000 pesos, de 500.000 pesos, de 2 millones. No importa. Me sale gratis arrancarme. Total, después va a venir un juez y le va a decir, no se preocupe, chiquillo,
no lo vuelva a hacer y ahí llegamos. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra cultura, pero lo que sí, ya tenemos que ir pensando en que las cosas nunca más van a ser como fueron. Esto de la nueva normalidad, yo creo que ya nos estamos acostumbrando a no compartir, nos estamos acostumbrando a trabajar a distancia. Resulta que trabajar a distancia es más productivo de lo que se pretendía o de lo que se esperaría. Resulta que reunirse con personas a distancia es bastante más interesante reunirse con una persona en Antofagasta, yo lo hago frecuentemente, aquí donde gasto 1 hora o 2 horas, con el otro viaje gastaría 2 horas, quedarme a dormir allá, conversar a lo mejor las mismas 2 horas y después quedarme a dormir y regresar a la noche. No tiene sentido. Entonces, como que hay cosas que ya no van a volver a ser lo mismo. Yo creo que la cantidad de viajes van a disminuir. Los restaurantes, por lo menos, tienen para un par de años más, donde van a tener que estar atendiendo con distanciamientos físicos, etc. Y eso va a tener un impacto en la economía. Sin duda que las cosas se nos van a poner muy difíciles. Y lo único que yo le puedo decir, señores políticos, la caja que tiene el Estado se va a acabar. Se nos van a acabar las holguras. Todavía tenemos, pero cuidado, porque si se abre mucho la billetera fiscal, va a llegar a un punto en que ya no vamos a tener. Y la alternativa de echar a andar la maquinita, como lo está haciendo Argentina, no es la mejor recomendación, porque eso trae inflación, el dólar se va a las nubes, etcétera, etcétera. Por favor, tenemos que cuidar la economía. Si no, vamos a salir de la pandemia, pero la pandemia social nos va a arrastrar por mucho tiempo más. Bueno, lo único que tenemos que hacer por ahora es cuidarnos. Y no podemos romper las cuarentenas. Quedémonos en casa, por favor. Y así la salud nos va a acompañar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su atención.